pasión por la educación y cultura llega a sus hogares con Encuentro con la Ciencia, con el científico Modesto Montoya. Bienvenidos a Encuentro con la Ciencia. Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo Encuentro con la Ciencia. Hoy día tenemos la visita de nuestro gran amigo Francisco García Fernández, más conocido como Curro, porque en España, él es español, a los santiagos que aquí en Perú le decimos chante, allá se le dice Curro, no sé por qué, pero... No lo sé. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Modesto, por invitarme. Bueno, un placer. Francisco es ingeniero forestal de la Universidad Politécnica de Madrid y bueno, casado con una peruana, prácticamente él es peruano, falta nomás un papel, porque viene regularmente a nuestro país a levantar un poco la voluntad de trabajar con las maderas peruanas, con los árboles peruanos. Ustedes saben, lo hemos dicho ya en algunas oportunidades, que un árbol puede costar, no sé, tal vez 100 soles, pero ese árbol se puede convertir en miles de soles o de dólares. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué cosa hace la diferencia? El conocimiento. El conocimiento sobre ingeniería forestal. Con el solo hecho de secar la madera, que es bastante complejo en realidad, ya estamos añadiendo valor. Hoy en día nuestro Perú tiene industria maderera, pero está también sufriendo la competencia internacional, sobre todo la competencia china. Nos va a explicar Francisco qué es lo que podemos hacer por nosotros en el campo de la industria maderera. Cuéntanos, Francisco, primero tu experiencia. ¿Estás tú en qué lugar del Perú? Bueno, yo he venido invitado por la Universidad Agraria en una especie de convenio como profesor visitante por 15 días. Y en este periodo pues he estado en los primeros días en Pucallpa, visitando con los alumnos en viaje de prácticas las industrias forestales de allí. O sea, son molineros que han ido contigo. Sí, exacto. He ido acompañando a 3 profesores más y con los alumnos. Entonces hemos estado viendo pues empresas triplayeras, empresas de pisos, carpinterías más artesanales, todo tipo de empresas de productos derivados de la madera que hay en la zona. Las más grandes son las triplayeras. Bueno, el primer problema que tenemos en este dominio es la deforestación. Sí, es complicado, es complejo porque la empresa demanda de una serie de productos, más que la empresa, la sociedad. Todo parte de que la sociedad está demandando una serie de productos derivados de la madera, con lo cual la empresa tiene que satisfacer esa demanda y esos productos cada vez escasean más. De hecho, pues por ejemplo, hace unos años, bueno, hemos terminado ahora un proyecto para hacer crucetas de madera de tornillo, pero con madera laminada encolada, o sea, con piezas más pequeñas porque no hay piezas con la suficiente escuadría. Entonces hay que recurrir a escuadrillas más pequeñas que ya proceden de plantación y encolarlas para poder fabricar lo que son las crucetas de las líneas eléctricas. Entonces eso pasa en todas las industrias. Cada vez es más escaso los árboles de gran tamaño, con lo cual pues bueno, cada vez es más escaso el material que demanda la sociedad. Pero hay lugares... Hay que recurrir a la reforestación y al manejo de esas plantaciones. Un manejo responsable de los árboles, porque bueno, uno corta y de repente podría sembrar otro, claro, de modo que se va... Claro. Exacto, eso ¿no? es exacto. Eso es papel de lo que aquí llamáis manejo forestal. Nosotros le llamamos selvicultura o conservación. Y de lo que has observado, ¿hay un buen manejo forestal acá en Perú?
Queda bastante por hacer. Queda bastante por hacer. Se hacen cosas. De diplomático, Francisco. Gracias por ser diplomático. Bueno, yo sé que no tenemos una buena política porque estamos viendo... yo creo que es complejo. Ahí también tiene que incidir el gobierno. Por ejemplo, en Europa, tú no puedes cortar lo que quieras, aunque sea propio tuyo el monte. El gobierno va contigo. En España va un agente forestal y te va marcando los árboles que puedes cortar ese año, en función de su crecimiento, en función de para que no cortes todo lo que y conserves el monte. O sea, el primer interesado en que el monte funcione y que el monte se conserve es el industrial. Porque bueno, por acá en Lima, por ejemplo, hay alcaldes muy animados a cortar los árboles para dejar todo calato porque eso facilita el tránsito, dice. Ya, y eso me parece... No, tampoco. No se debe, ¿no es cierto? No, porque hombre, son bonitos, ayudan, son pulmones para la ciudad. Eso es muy importante, pulmones. Pocos se dan cuenta, amigos, que estos árboles nos permiten vivir bien. Necesitamos oxígeno, necesitamos la renovación del oxígeno que ustedes saben que se consume, pero los árboles son regeneradores y eso no lo sabemos, de modo que estamos destruyendo los pulmones del mundo. Hay un presidente que se apellida Bolsonaro, y yo en lugar de Bolsonaro quiero cambiarle de término, porque sería un poco grotesco, grosero, porque se le ha ocurrido así autorizar que barran con todo lo que quieran las industrias en la selva amazónica, cosa que es un crimen contra los brasileños y contra la humanidad, porque la humanidad está sufriendo los daños que causa la falta de oxígeno y la contaminación, ¿no? Sí, hombre, no sé muy bien lo que ha hecho, o no estoy puesto en su política, pero... He leído que... Pero todo eso hay que hacerlo con cabeza. Con cabeza, pues no se puede entrar. Por otro lado, amigos, estamos también francamente pensando que la colonización no ha terminado, porque esos lugares están habitados por gente, por hombres y mujeres que han estado ahí miles de años, tranquilos, viviendo de sus pescados, de sus árboles, todo lo demás. Nunca le dijeron que eran brasileros, porque jamás el Estado estuvo allí, y de repente llegan con tremendas máquinas y desalojen. Francamente, creo que eso debería ser visto por las Naciones Unidas, si es que hay algo de ello todavía en el mundo. Bueno, en fin, nos estamos saliendo un poco el tema, porque queremos nosotros en el Perú hacer una industria maderera responsable, y eso significa tecnología. Y para que haya tecnología necesitamos que los empresarios puedan vivir con su trabajo. Entiendo que en este, como en otros campos, está sucediendo la competencia, tal vez diríamos desleal, porque hay países que subvencionan la industria maderera y nos llegan al Perú material subvencionado, cosa que saca del mercado a nuestros pequeños industriales. ¿O me equivoco, Santiago? Bueno, más o menos es así. El AAA chino cuesta 3 veces menos que el AAA peruano. No, pero justamente AAA significa 3 veces menos. Sí. Y entonces, pues, bien. Claro, pero el AAA chino viene subvencionado, porque el gobierno chino subvenciona a las empresas de allí. Realmente, bueno, empresas privadas en China no existen. Son del Estado, ¿no? Sí, son participadas todas por el Estado. Como esta gran empresa Huawei, ¿cómo le llama? Huawei, el teléfono, ¿no? Sí. También no se sabe si es privado del Estado, en fin. Pero por otro lado, el Estado peruano debería reaccionar. Bueno, nosotros tenemos este famoso Tratado Internacional de Libre Mercado promovido por la OMC. O sea que hemos llegado a acuerdos internacionales para no poner aranceles a los productos. Por eso se llama mercado libre. Pero si no hay aranceles, ok, todo está, digamos, el terreno parejo. Pero si yo subvenciono a mis productos, francamente ya estoy allí compitiendo de una manera desleal. Salvo que el gobierno peruano también ponga aranceles a estos productos, como lo está haciendo, dicho sea Trump. Trump, el presidente de Estados Unidos, está poniendo tal cantidad de aranceles que se habla de la guerra económica, ¿no? Sí, para evitar precisamente, yo creo que eso, el que el producto subvencionado compita con el producto nacional.
Sin embargo, nosotros en esta cabina hemos hablado en diversas oportunidades de que hay algo que no es subvención, pero es muy valioso para la competencia. Eso se llama investigación. Es decir, el Estado puede subvencionar, apoyar la investigación tecnológica para tener productos más baratos, más valiosos, ¿no es cierto? Eso. Sí, sí, podría hacerse. Yo no sé hasta qué punto puede llegar a competir, o sea, a base de ayudas a la investigación, podéis llegar a ser competitivos con el producto chino que está realmente pagado en parte por el gobierno de allí, pero sí es una forma de fomentar la competitividad de las empresas de aquí, subvencionar la investigación. Y el CONCITEC está justamente promoviendo ello, da recursos para la investigación. También tenemos Innovate Perú, Sí, que creo que tú has trabajado con ellos. Justo el proyecto de crucetas de madera viene de un Innovate Perú. O sea que cómo producir nuevas cosas novedosas con apoyo del gobierno, eso se llama apoyo a la investigación, y eso está completamente permitido por los tratados internacionales. También nos decías un poco de los pisos de madera, que le llamamos parquet. Parquet acá, ¿no? No sé parquet, sí. por qué le llaman parquet, pero en fin, esta madera especial, ¿de qué material, de qué madera se hace el triple? Uy, pues aquí ya me pillas un poco en lo que es las maderas nacionales. Tiene que ser muy dura, ¿no? Sí, es una de las condiciones principales. Yo recuerdo en mi niñez, tú sabes que mi padre era pues ebanista, carpintero ebanista, y él hablaba del cedro. El cedro es especial. El cedro es bien duro. Bien duro, ¿no? Pero también nosotros los limeños, los que vivimos acá en Lima, de provincia somos la mayoría, siempre tenemos este problema de comprar cosas baratas. Compro un mueble barato y de repente a los 10 años está apolillado. Y eso, francamente, es un arma contra los propios productores, porque la gente ya no compra a estas pequeñas empresas que nos venden cosas que se apolillan. Y para ello hay que saber también qué madera usar. El triple, por ejemplo, se polía bastante. Claro, es que depende de la madera con la que lo fabriques. Hay maderas que tienen durabilidad natural, que son resistentes a los insectos de forma natural, y hay maderas que no. De hecho, por ejemplo, si tú quieres colocar en una zona húmeda los postes, por ejemplo, los postes de la luz vienen protegidos contra la intemperie. Claro. Vienen preservados, aquí se le llama preservado. Entonces, y las crucetas hay que preservarlas a la intemperie. Para evitar los ataques. Pero el triple que por lo menos he visto siempre está apolillado. Tendría que escoger una madera. Una madera que no fuera. También hay que ver si en la zona donde la vas a colocar hay ataques, hay polilla, aquí, claro. Aquí están por todos lados. Entonces ya es complicado, porque tendrías que proteger el producto contra los insectos y. Claro, se dice que hay sustancias químicas que protegen, pero ahí también estamos hablando de riesgos para la salud, porque esos productos aparentemente emiten estas sustancias químicas, liberan estas sustancias químicas que atacan al ser humano. ¿No es así? Buena noticia. Buena noticia, amigo, algunas son lavables, pero son lavables al suelo si el producto está empotrado en el suelo y pueden lavarse algunas, pero por regla general tampoco, todo hay que tomárselo todo con cierta cautela. Si vas a ponerlo en contacto con alimentos, no, lógicamente no. Por ejemplo, las vallas de los jardines, en Europa se protege la madera que vas a utilizar para hacer los vallados de los jardines, porque si no está empotrada en el suelo y claro, se malogra rápido. Entonces, todo depende del uso que le vayas a dar, y porque hay maderas, pues, si están en contacto directo con los alimentos, pues lógicamente esos productos son tóxicos. Otra creencia en el Perú que he escuchado es que estos materiales casi sintéticos de los muebles, ¿cómo se llaman? Melamina les llaman aquí. Melamina. Allí, por ejemplo, también se dice, no sé si es un ataque contra la industria, que
libera sustancias cancerígenas. No, ya cada vez menos. A ver, los tableros esos son son la base, la mesa misma esta que tenemos aquí, sobre la que estamos, es un tablero de partículas, son madera desmenuzada, hecha partículas pequeñas y encolada. Luego se prensa y con eso fabricas un tablero y luego lo rechapas, igual que han rechapado esto con un PVC, pues con una melamina o con una chapa de madera, y aparentemente da o sea, a la vista queda preciosa y da una apariencia de madera sólida. Claro. De hecho, es una forma de aprovechar mucho mejor las especies valiosas, porque esta chapa que le pondrían, una chapa de madera, tiene 1/10 de milímetro, 2/10 de milímetro, con lo cual tú puedes sacar muebles aparentemente a la vista muy bonitos y aprovechar muy bien la madera sacando chapas del tronco, chapas de 1/10 o 2/10 de milímetro. Bien, pues lo que es la base de ese tablero, que es la base de esta mesa, que es el tablero de partículas, antes se utilizaban colas con alto contenido en formaldehído. Y el formaldehído se le presupone que es cancerígeno. Digo que se le presupone, está catalogado como producto potencialmente, ha cambiado su nomenclatura este año, producto potencialmente cancerígeno en base a estudios con animales. Ajá. Y digo que se le presupone porque el índice de cáncer en las fábricas no es diferente del resto de la población. O sea, los que trabajan allí con este material... Claro, ahora está muy controlado, pero hace 10 años no estaba tan controlado, y el índice de cáncer hace 10 años en las fábricas de tableros no es nada diferente de la población alrededor, y ni de la población española. Entonces, pues bueno, pero se le presupone precisamente porque bueno, pues por los ensayos clínicos que se han hecho. Entonces, lo que pasa es que cada vez más se está reduciendo, los adhesivos con los que se fabrica son cada vez mejores, y se está reduciendo este componente. Cada vez se necesita más. Este componente se echaba no porque formara parte de la cola, sino porque le ayuda a fraguar. Y es un componente que estaba en exceso. Entonces, el exceso que no fraguaba durante el proceso de encolado se liberaba a la atmósfera. Entonces, cada vez se está utilizando, se necesita menos exceso, y cada vez más queda fraguado dentro de la cola, que no se emite a la atmósfera. De hecho, hay, o sea, los tableros, la clasificación europea ha ido reduciendo un montón lo que es la emisión de formaldehído, y en parte también, aunque nos cueste reconocerlo, se lo debemos a los americanos. ¿Por qué? Pues porque en Estados Unidos hay unas restricciones muy fuertes a este componente, y claro, la industria europea exporta muchísimo a Estados Unidos. Si tú quieres exportar a Estados Unidos, tienes que tener unos niveles muy, 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 muy bajos de este componente. Bueno, entonces, se lo debemos a ellos. No todo lo malo viene. Aparte de, bueno, también por conciencia propia, pero... Y IKEA. IKEA es otro de los muebles de IKEA, son otro de los caballos de batalla contra el formaldehído. Muy bien, y luego tenemos también las paredes enchapadas de madera, que la primera vez que vi ese, caramba, esto tiene una casa de madera, pero después me di cuenta que era una chapa, ¿no? Claro, sí, son chapas de eso. Pueden ser chapas de 1/10 o 2/10 de milímetro sobre un tablero. Sobre un tablero, sobre una pared. Claro, un tablero de fibras que suelen ser finos. Y eso me hace pensar también en el calorcito, porque tengo la impresión, por cuestiones de material, que eso te guarda el calor. Sí, la madera es un muy mal transmisor del calor. De modo que podemos nosotros guardar el calor en la noche en Lima si tuviéramos esta chapa de madera. Pero aquí nos está mirando nuestra amiga que se dedica a combatir los incendios. Podría haber riesgo de incendio. Sí, claro. La madera en esas... A ver, hay que distinguir la madera frente al fuego, hay que distinguir dos aspectos. El primero son lo que son los tableros, como esta mesa, o los tableros que podamos utilizar de recubrimiento, que si bien que arden fácilmente, se les puede tratar con productos ignífugos que retrasan el encendido, ¿vale? Y que hacen que en vez de desprender llama, se vaya quemando sin desprendimiento de llama. Ajá, eso es por un lado. Y por otro lado son distintas lo que son las estructuras de madera, las vigas de madera de gran sección. Esas, aunque se queme la viga, lo bueno que tiene la madera es que no baja su resistencia, y según va avanzando el fuego se va deteniendo, porque como el fuego necesita oxígeno, según va avanzando el fuego en la sección,
se va quedando sin oxígeno, porque la parte de fuera está carbonizada y no tiene oxígeno. Y no pierde resistencia. Y la falta de oxígeno corta un poco el fuego. Entonces, y no baja su resistencia con la temperatura. Eso es una de las características quizá mejores que tiene la madera frente al fuego, frente a otros elementos como puede ser el acero, que el acero, en cuanto hay un incendio, las vigas se pliegan como si fuera plastilina, y la madera no. Arden, pero tardan en perder su resistencia. Importante. Entonces, si queremos luchar, pero arden. Tratar de defendernos de esta competencia desleal, por lo menos hay que promover la investigación, la innovación en la madera para de repente crear nuevos productos, que no necesariamente triple A. La imaginación puede ir bastante lejos. En el Perú, hace ya bastante tiempo, a partir de los años 2000, sobre todo se intensificó lo que se llama los CITES, los Centros de Innovación Tecnológica, que era un apoyo precisamente a las empresas. Hay los famosos CITE Madera. ¿Conoces alguno? Sí, conozco el CITE Madera, he tenido alguna relación con ellos y la verdad es que, bueno, me parece bien interesante. ¿Puedes describir de qué se trata un CITE? El CITE Madera vamos, hasta donde yo sé, quizá me equivoqué, o sea que si alguno me está viendo que me perdone. Es un centro de apoyo a la industria de la madera, de forma que cualquier problema que ellos tengan, ahí les ayudan a resolverlo. Y tienen equipos también. Yo he visto que tienen equipos, digamos. Sé que tienen un laboratorio, pero tampoco te puedo decir el CITE Madera, el que está aquí en Villa Salvador, lo visité hará como 8 años o así, o sea, tampoco te puedo pero de todas maneras la idea decir es esa, mucho más. La idea es esa, hay centros de innovación tecnológica que apoyan a aquellos que quieren mejorar sus productos, ¿sí? Hay veces también les prestan equipos compartidos, porque un equipo puede costar muy caro, para una pequeña empresa está fuera de toda idea. Entonces las empresas van y ahí hacen sus mediciones o algún proceso bastante significativo, pero limitado para esta sola empresa. Y aparte de eso siempre van a tener a la universidad. En la agraria tienen unos grandes profesionales. Yo me he encontrado con magníficos profesores y magníficos profesionales de la industria en la agraria. O sea, aquí les felicito porque, bueno, son profesores magníficos. No, la agraria pues es nuestra universidad insignia en el campo de la agricultura y la madera y alimentos, etcétera. Dicho sea de paso, la Universidad Agraria está situada también en un lugar bastante privilegiado, sí. Bastante vegetación, etcétera. La universidad, como dice Santiago, pues es el centro por excelencia de la investigación. Allí tendrían que hacerse las investigaciones para impulsar no solamente la industria de la madera, sino todas las industrias, porque la investigación da conocimiento y el conocimiento es lo que significa valor agregado a las materias primas. Nuestro país, desafortunadamente, todavía no cuenta con políticos que comprendan totalmente este asunto y casi siempre nos están hablando de minería. La minería, lo he dicho en algunas oportunidades, lo repito, el Perú no es un país minero. La gente se escandaliza cuando digo eso. Es un país con minerales, o sea, nosotros tenemos los minerales y las grandes empresas internacionales que tienen tecnología para extraer los minerales, esos son empresas mineras. Los países mineros serían pues Suecia o Australia, sin tener minas, extraen los minerales de los países como el nuestro. Igualmente, en el campo forestal nosotros somos un país con árboles, pero decir que tenemos una industria maderera no podríamos ser categóricos, estamos empezando, ¿no? Exacto, sí. O sea, el gobierno lo que tiene que darse cuenta es que tiene que potenciar la segunda transformación, no solo la extracción, tanto de cualquier materia prima, como puede ser el mineral o puede ser la madera. Tiene que potenciar que esa materia prima
se transforme y se venda con un valor agregado. Tiene que potenciar que se transforme en tablero, tiene que potenciar que se transforme en guitarras. Claro, en guitarras, en puertas, en cualquier otro tipo de material que le dé un valor agregado. ¿Tú conoces lo de Stradivarius? Uh-huh. ¿Cuánto costaría uno de esos violines? Uy, tremendo. Pero leí un artículo muy curioso sobre Stradivarius. Hicieron una investigación doble ciego, ¿Ya? Con Stradivarius y violines modernos. ¿Ya? Los receptores eran músicos jóvenes y músicos nobles. ¿Ya? Sí. O sea, viejos y jóvenes. ¿Ya? Y no supieron distinguir. Pobre Stradivarius. Ha sido, digamos, ¿cómo diríamos? Derrotado por la tecnología. Sí. ¿No? Sí, Obviamente, es curioso. Pues, pero Luego, hay que darse si cuenta me acuerdo que te lo mando. Prácticamente era artesanal, ¿no? Sí. A lo que iba era, Francisco, perdona, es que entre la maderita que usó Stradivarius y el valor de su violín es conocimiento. Claro. Eso es conocimiento, efectivamente. Y actualmente existe conocimiento suficiente para darle alto valor con tecnología. Y la universidad está para eso. Bueno, ¿y qué cosa es conocimiento? Nosotros sabemos que tiene que ver con la investigación. ¿Y cómo se investiga? A propósito, nosotros siempre damos cursos cada mes de investigación. Cómo investigar y cómo publicar artículos, porque hoy en día se nos mide por publicación de artículos. Y además, cómo enseñar ciencias. A veces veo que hay programas, grandes programas de enseñar ciencia y llaman al ministro, a las grandes autoridades, pero ¿qué me pueden enseñar esa gente de cómo enseñar ciencias? Lo que tenemos que llamar es a los profesores de ciencia, a los mejores profesores de ciencia, a los mejores científicos, para que nos digan cómo ellos han sido científicos. Y eso le damos hoy día, por ejemplo, en la tarde, este sábado, a las 3 de la tarde, estamos dando este curso, cómo enseñar ciencias, y el 8 de julio, un curso sobre investigar y redactar. ¿Esto qué significa, amigos? Que tienen ustedes esta oportunidad, pueden ver en mi página web, ahí está todas las actividades, modestomontoya.com, y de repente nos vemos este sábado. Y vamos a invitar también a nuestro amigo Francisco, si alguna vez coincide, para que nos visite y nos diga cómo él aprendió ciencia. Sí, un minuto, dime, ¿cómo te involucraste? ¿A qué edad te convenciste que tenía que ser ingeniero? De ingeniero de pequeño. Porque, ¿por qué? Pues, bueno, de pequeño, con 14, me gustaba la física, me gustaban las matemáticas, pues tienes que ser ingeniero. Porque si te gustan las dos... ¿Alguna persona influyó en eso? Mis profesores, sí. Profesores, ¿ven? Si ustedes enseñan bien, amigos, la ciencia... He tenido un muy buen profesor de matemáticas y bueno, mi abuelo era inquieto por la ciencia. Así es, y entonces, amigos, pues bueno, buen profesor, buen ingeniero, buen científico, ese es el mensaje que podemos nosotros dar como parte de esta charla con Francisco. Un saludo a tus... Pues bueno, muchas gracias a todos, ha sido un placer. Y desde aquí un saludo para todos mis compañeros del otro lado del charco. Sí, porque también se ve en Facebook, amigos. En Facebook ustedes pueden ver ecoradio.pe y ahí estamos al mundo entero. Gracias, amigos. Y, bueno, y por supuesto a los profesores de la agraria que me han... Los molineros, que me han invitado, y gracias a ellos estoy aquí. Son muy orgullosos los molineros y que siempre saludarlos. Gracias, amigos. Será con nosotros hasta un próximo encuentro con la ciencia.